Hola a todos, hoy vamos a comenzar con una nueva serie de tutoriales ambientados en una granja mediterránea, con todos los elementos de escenografía complementarios que le tienen que acompañar. Será ideal para nuestras partidas ambientadas pues, en el norte de África, Sicilia, Creta, España, Italia. Y vamos a comenzar con un tutorial dividido en tres partes o tres vídeos, en los que vamos a empezar con la construcción del edificio principal, que será este de aquí, donde viven los granjeros o agricultores. Los dos primeros tutoriales los vamos a dedicar a cómo se construye la estructura y el tercero, lo que es el pintado de la maqueta en sí. A posteriori haremos otros vídeos complementarios en los que vamos a hacer desde un pozo de agua hasta unas tierras de cultivo o un granero o algo parecido, ¿vale? De manera que cuando juntemos todo podamos tener una pequeña mesa ambientada pues, en una zona agrícola. Así que nada, espero que os guste y vamos a comenzar a ello. Venga. Bueno, aquí tenéis la maqueta en una primera fase de montaje, que es a la que vamos a dedicar este primer tutorial, ¿vale? Para este modelo nos hemos basado en la foto que veis aquí abajo, con una casa de la Toscana italiana. Tiene elementos característicos como son los tejados a dos aguas con teja árabe. Las fachadas son de piedra de mampostería y también tiene sus característicos arcos de medio punto en las puertas. En la parte trasera del edificio hemos añadido una especie de cobertizo para guardar todos los utillajes del campo con un tejado a un solo agua. También hemos hecho las plantas superiores desmontables, de manera que no perdamos jugabilidad a la hora de utilizar tanto la planta baja como la primera. Los acabados son de tarima, como podéis ver, todo madera, con rodapiés incluidos. Esta sería la parte interior provisional. Y como veis, todas las piezas se encajan perfectamente. Así que nada, vamos a empezar con el tutorial. Vamos a empezar con el despiece. Hemos utilizado planchas de poliestireno de 1 centímetro de grosor. Muchos de vosotros diréis que no lo encontráis en vuestros almacenes habitualmente. Esto tiene un motivo. El poliestireno es un material que se usa como aislamiento en la construcción de viviendas. Según la normativa española solo se pueden usar grosores superiores a 3 centímetros. El de 2 es bastante difícil de encontrar. Por eso los almacenes no comercializan grosores inferiores. Yo, para conseguirlas, utilicé una cortadora Proson. Para el diseño de la casa hemos utilizado plantillas hechas por ordenador, con sus ventanas, sus puertas, sus escaleras y demás. Como gusto personal no me suele gustar nunca utilizar el lapicero para pintar directamente tanto sobre el cartón pluma como sobre el poliestireno. Si no está muy afilado el lapicero, a veces puede cambiar las medidas unas micras y nos puede dar problemas a la hora de casar las piezas. Así con el ordenador nunca tendremos problemas. Ahora que ya tenemos todas las planchas cortadas, vamos a texturizarlas para que no sean tan lisas las planchas. Vamos a utilizar para ello una bolita de papel albal. Presionando poco a poco veremos cómo se marca la textura. De una manera muy rápida y sencilla. Bueno, ya tenemos hecha la texturización previa. Ahora vamos a hacer una segunda capa de textura. Para ello vamos a utilizar un rodillo de Green Stuff. En este caso hemos elegido la textura de piedra de mampostería. Como veis ya viene grabado en el rodillo. Solo hay que pasarlo por la plancha presionando con mucha fuerza. Y veréis que queda dibujada la textura. Bueno, este es el patrón conseguido. Como veis queda bastante resultón. Ya tenemos las planchas preparadas. Ahora vamos a colocar sobre ellas las plantillas que hemos hecho de papel. Y las vamos a sujetar con 4 chinchetas en cada esquina, de manera que mientras trabajemos no se nos muevan. Cortaremos los huecos de las ventanas y de las puertas con un bisturí, o en su defecto, si no lo tenéis, con un cúter pequeño.
Cabe decir también que todo este proyecto no es necesario que lo hagáis en poliestireno. Siempre lo podéis sustituir todo por cartón pluma. Es un material muy económico y muy fácil de encontrar en tiendas de manualidades, incluso hasta en los proveedores asiáticos. Aquí tenemos ya el despiece completo con todas las piezas de la fachada. Y hemos llegado ya a la fase de montaje. Vamos a utilizar cola blanca o cola de carpintero, como lo queréis llamar, para unir las piezas. Manchamos las testas de cada plancha y pegamos. Aquí tenemos el montaje final de la estructura. Ahora le vamos a añadir unos cuantos detalles, como son unas escaleras de acceso a la primera planta, por ejemplo, rematar todas las ventanas con sardineles y mochetas, y en la parte de atrás la estructura del cobertizo. Comencemos con las escaleras. Esta es la plantilla que vamos a seguir. Los peldaños tendrán medio centímetro de tabica o altura y medio centímetro de huella. Con la cortadora Proson o bien con un cúter vamos a cortar unas planchas de unos 3 centímetros de anchura, que será el ancho de la escalera, y de longitud le vamos a ir quitando a cada plancha siempre medio centímetro. Hay que contar que hay que hacer tantas planchas como peldaños queramos que tenga nuestra escalera. Una vez que tengamos ya todos los peldaños cortados, los encolamos con cola blanca de carpintero. También hemos fabricado un muro pasamanos alrededor de la escalera, con la idea también de tapar las juntas que quedan entre las placas. Así disimulamos esas juntas tan antiestéticas y queda un acabado mucho más fino.
Ahora que ya tenemos toda la escalera completamente armada, vamos a encolarla a la fachada de la casa. Bueno, pues estos son los avances hechos hasta el momento. Como veis, tiene la planta baja un arco de medio punto, dos escaleras interiores para el acceso a la planta superior. En la parte trasera ya tenemos hecho el cobertizo, lo que es la fachada. Y ahora vamos a intentar hacer los sardineles, que son la parte de arriba de las ventanas o dinteles, las mochetas, los verteaguas y unos zócalos en la parte de abajo. Primero cortaremos los zócalos y los verteaguas con dos tiras de poliestireno de 2 milímetros de espesor. Después cortaremos unas tiras para hacer los sardineles y las mochetas de ladrillo con unas medidas de 7 milímetros por 1 centímetro. Una vez que tengamos las tiras ya preparadas, vamos a cortar todas a una medida de 2,5 centímetros y 4 centímetros o 3 centímetros según la altura y la anchura de la ventana que vamos a hacer. Bien, ahora vamos a dibujar los ladrillos cara vista. Les vamos a dibujar con una anchura de medio centímetro. Marcamos con un lapicero en el poliestireno las medidas que vamos a utilizar. Vamos a repetir esto en la cara contigua, ya que van a ser dos caras vistas las que vamos a ver de la tira. Acto seguido vamos a pasar una cuchilla por las marcas de lapicero que hemos hecho para dibujar las juntas del ladrillo. Así quedará marcada la profundidad de ellas. Luego repasaremos todas las juntas que hemos hecho con el cúter con un lapicero bien afilado. Esta es una muestra de cómo quedan los sardineles y las mochetas una vez encoladas. Como veis, en la parte inferior de las ventanas también hemos puesto unos vertiaguas con los sobrantes de las tiras de poliestireno que nos han quedado de los zócalos. Estos son los pasos que hemos seguido. Primero hemos encolado el sardinel en el dintel de la ventana. Después hemos colocado las mochetas de ladrillo a cada lado, sujetando el dintel, como si fuese un cargadero en la vida real cuando se hace una construcción de una ventana. Y finalmente le hemos añadido una pequeña tirita en la parte de abajo para hacer un verteaguas con el sobrante de los zócalos. Ha llegado el turno del zócalo. Ahora vamos a encolar una tira a todo el perímetro de la vivienda. Esto va a simular un zócalo hecho con mortero en los bajos de toda la vivienda. Una vez que ya esté seco el pegamento de las tiras, vamos a cortar los sobrantes con un cúter, igualando así todas las esquinas. Bueno, ya se puede apreciar ciertos acabados.
Ahora vamos a intentar hacer lo que sería la sillería de piedra de las esquinas. Está colocada, como se llama técnicamente, a cantopilastra. Eso quiere decir que está puesto una sí, una no, una sí, una no, intercalándose de manera que la junta no sea corrida en vertical. Como veis, en este otro lado hay una junta completamente vertical entre placas que es muy antiestética. Entonces una manera de disimularla es ponerlo así, a cantopilastra. Para ello vamos a utilizar también unas tiritas que hemos hecho de 2 milímetros de espesor en forma de cuadradito y la vamos a colocar de la siguiente manera. Ya tenemos toda una esquina colocada. Como podéis apreciar, esta esquina está completamente texturizada a la piedra. Sin embargo, esta otra no, así que vamos a seguir utilizando el truco de la bolita de papel albal. Vamos a remarcar también la junta entre las piedras utilizando un lapicero bien afilado otra vez. Bueno, de momento hemos acabado con las fachadas exteriores. Ahora vamos a por los interiores. Hemos realizado también unas chimeneas con poliestireno, como podéis ver, que vamos a situar aquí. Hay que recordar una cosa muy importante. La altura de la chimenea siempre tiene que ser superior a la cumbrera del tejado, por lo menos en la vida real 1 metro superior por el tema del tiro del humo. Así que aquí con que lo pongáis un poquito más alto que el punto más alto del tejado ya nos valdría. También hemos rematado los laterales de las escaleras interiores con una plancha de poliestireno de aproximadamente 1 milímetro de grosor, para evitar que se vean las juntas entre peldaños como en las escaleras exteriores. Encolaremos como siempre con cola de carpintero la chimenea a la fachada interior. Y ahora nos dedicaremos a construir unos soportes para que sujeten las plantas superiores. Vamos a utilizar para ello unas varillas de madera. Como veis, tienen una sección cuadrada y son muy estrechitas. También hemos fabricado unos escantillones de poliestireno para que queden los soportes siempre situados a la misma altura desde el suelo. Y estos se colocan de la siguiente manera. Colocaremos un escantillón a cada lado y encolaremos el soporte a la fachada interior, de manera que sujeten los dos escantillones el soporte. Cuando haya secado el soporte, podremos retirar estos dos escantillones y pasar a la siguiente pared. Vamos a pasar ya a los detalles de la planta superior. Esta es una planta completamente ya acabada. Como podéis ver, está hecha en cartón pluma y la hemos entanimado con unas tablitas de las que venden en el proveedor asiático para manualidades. También le hemos puesto un rodapié a todo el perímetro y, como podéis ver, encaja muy bien sobre los soportes que hemos puesto antes. Vamos a repetir paso a paso cómo hemos hecho todo este proceso en esta otra planta que está semiacabada. ¿Veis? Ya hemos empezado a encolar la tarima con los palitos que os he comentado antes. No os preocupéis si se pasan de largo, porque luego el sobrante lo vamos a cortar. Estos son los palitos que hemos utilizado. Tienen aproximadamente unos 5 milímetros de anchura. Vamos a practicar también una serie de imperfecciones en los laterales de cada tablón. Utilizaremos para ello la cuchilla. Y con una serie de cortes longitudinales vamos a conseguir que se queden más dibujados los tablones al poner uno al lado del otro.
Ya tenemos aquí toda la tarima colocada, ¿vale? Como veis, ha sobrado mucho por ambos lados. Esto lo vamos a solucionar con unas simples tenazas y siguiendo el cartón pluma vamos a cortar todos los sobrantes. Aprovechando también estos mismos palitos, vamos a colocar unas jambas y unos rodapiés a las puertas. Y este es el acabado en este primer vídeo. En el próximo vídeo veremos cómo fabricar desde ventanas, puertas, cuartillos, tejados y el baseado de la maqueta. Así que nada, espero que os haya gustado y ya sabéis, dejadme vuestros comentarios y dadme un like. Nos vemos en el próximo vídeo.